Sin duda es uno de los temas del día. Conversamos a esta hora con Flavio Salazar, que es inmunólogo, especialista en vacunas, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Flavio? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Se justifica esta dosis de refuerzo que ha anunciado esta jornada del gobierno? Al parecer no hay consenso total entre los especialistas. Bueno, lo que pasa es que hay varios niveles. Primero, la decisión del presidente que ha comunicado no necesita prácticamente una justificación, es una decisión que uno puede acatar. Pero si usted me pregunta desde el punto de vista científico, ¿no es cierto?, de la evidencia, ¿cuál es la opinión que uno tiene? Sí que hay opiniones divergentes, porque por una parte la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha indicado de que, dada la situación de la pandemia a nivel global y la falta de vacunas en general, se intenta privilegiar una distribución más homogénea de la vacuna en los países y no concentrar tan rápidamente en unos pocos. Eso es una visión más, digamos, de solidaridad estratégica, pero desde el punto de vista inmunológico, existen algunas evidencias respecto al debilitamiento de algunos aspectos de la respuesta inmune, sobre todo con la vacuna de Coronavac, ¿no es cierto?, que se ha visto, por lo menos en los estudios que han hecho en el propio instituto al que yo pertenezco, ¿no es cierto?, el grupo del doctor Alexis Calergi de la Universidad Católica, hay una disminución de los niveles de anticuerpos. Pero, por otra parte, eso también es esperable. O sea, en el fondo la respuesta inmune es mucho más compleja que los anticuerpos y yo no he visto todavía evidencia que indique que exista realmente una desprotección de la población como para tan rápidamente generar una necesidad de una nueva inoculación. Por lo tanto, a mí me parece que es discutible. Sí, quedaron dudas con el anuncio, básicamente. ¿Qué dudas le quedan a usted, por ejemplo? Bueno, a mí me caben dudas, por ejemplo, que la justificación científica que se da respecto, bueno, no me cabe duda de respecto a la disminución de los anticuerpos, pero ya le expliqué por qué yo creo que eso sí. no necesariamente justifica una tercera dosis ahora, en este momento. Probablemente en algún momento sí vamos a tener que tener dosis de reforzamiento, pero en este momento no creo que sea suficientemente justificable. Y lo otro es lo que ha dicho el doctor Arao respecto a los estudios poblacionales, ¿no es cierto?, que de alguna manera indicarían que hay una disminución de la circulación viral, o sea, de la protección contra la infección del coronavirus, pero que en el fondo no está bien explicado, yo creo que no está bien discutido y analizado esos resultados, que me parece que son también evidencia verídica, pero la interpretación yo creo que todavía cabe mucha discusión. Sí. Entonces, por eso a mí me parece que no es tan claro. O sea, si usted me pregunta, ¿es malo que se vacune? No. ¿Va a ser bien? ¿Va a reforzar? Sí. ¿Es necesario? No lo sé. Yo creo que en este momento no está totalmente justificado. Otra de las dudas que quedó es la situación de los vacunados con Sinovac, que van a recibir una dosis de refuerzo de AstraZeneca. ¿Cómo entender esa decisión y si también ahí se genera algún tipo de debate? Bueno, no, lo que pasa es que las vacunas tienen ya, a partir de una historia de lo que hemos vivido de pandemia, datos acumulados respecto a su seguridad y algunos efectos distintos en los distintos grupos etarios, en los distintos, digamos, grupos de género, mujeres, hombres, etcétera. Por lo tanto, esas decisiones se toman en base a esa evidencia. La vacuna AstraZeneca ha mostrado algunos efectos adversos, aunque son muy menores, muy poco frecuente en algunas poblaciones más jóvenes. Por lo tanto, estas dosis se están recomendando a, digamos, individuos de ciertas edades para arriba, porque allí los riesgos son menores. Pero desde el punto de vista de estudios comparativos de eficacia específicos, no existen como para poder garantizar que es mejor o peor una vacuna que otra. Eso todavía no lo podemos decir. Ahora, todas las vacunas, todos los refuerzamientos, lo más probable es que mejoren la inmunidad de las personas, eso es verdad. Pero también hay que decir que las vacunas cuestan, o sea, hay que comprarlas, por lo tanto igual es una inversión. En ese sentido está cuándo hay que ocuparla o no. Ahí está la discusión, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo pienso. Sí. Otra de las aprehensiones que se manifestaron durante esta jornada tiene que ver con hablar de una dosis de refuerzo, una tercera dosis, cuando todavía queda más de 1,5 millones, 1.800.000 personas rezagadas, y además no se ha completado totalmente, ¿no?, la vacunación de los menores de cierta edad, los menores de 15, por poner un punto de división.
desde el punto de vista sanitario general, de política sanitaria general, ¿tiene sentido eso, reforzar a un grupo tanto con una tercera dosis y todavía hay un grupo importante de la población que todavía no ha recibido su esquema completo, ni siquiera a veces algunos la primera dosis? Depende del punto de vista que se mire, porque si lo vemos desde el punto de vista como individual de las personas, probablemente el que se vacuna con 3 dosis va a estar seguro. Desde el punto de vista epidemiológico social, como esta enfermedad, ¿no es cierto?, es más por el lado de lo que usted dice. O sea, lo más importante es que se alcance una cantidad mayor de personas que se vacunen y también incluso pensando en nuestros vecinos, porque si nosotros tenemos una protección en un grupo determinado de personas, muy fuerte, pero tenemos grupos importantes dentro del mismo país, como los niños que usted mencionó, como las poblaciones de personas que aún no se han vacunado, y más encima una serie de países con una muy baja tasa de vacunación y con un constante intercambio migratorio. Entonces es difícil de ese punto de vista justificar plenamente una decisión de este tipo. Ahora es discutible, pero por eso lo estamos discutiendo, porque yo creo que esos elementos no se responden con una tercera dosis. Sí, conversando con otros especialistas, con Gabriel Rada en particular, durante la tarde decía, se ha puesto mucho énfasis en la vacunación, que tiene índices muy buenos Chile a nivel mundial, pero tal vez han descuidado otros flancos y la vacunación no es lo único. ¿Cómo interpreta usted esa política que se ha focalizado principalmente en la vacunación y si usted siente también que los otros aspectos de alguna manera han quedado de lado? Lo que pasa es que aquí esto siempre como que se ha movido, ¿no es cierto?, desde en una primera etapa un escepticismo o un miedo de mucha parte de la población respecto a la vacunación, lo que hacía de que uno impulsara fuertemente este proceso, porque la vacuna sí ayuda, ¿no? O sea, la vacunación es necesaria, pero también hemos dicho que la vacunación no es la única herramienta y es insuficiente como herramienta. O sea, los otros elementos de trazabilidad, seguimiento, control de la frontera, es fundamental para poder contener la pandemia desde el punto de vista social. Porque no sacamos nada, y eso es a nivel global, lo ha dicho la OMS, y por eso lo repito, a nivel global, que tengamos Europa o Estados Unidos y países como el nuestro muy vacunados si tenemos el resto del mundo con una pandemia desatada que genera nuevas variantes y nuevas amenazas que van a volver a estos propios países. Por lo tanto, la estrategia tiene que ser múltiple y tiene que verse todos los aspectos. Ahora yo no sé si se han descuidado o no, yo no diría eso, pero sí un llamado a que se tenga una visión global y la vacuna por sí misma no resuelve el problema de la pandemia. Muy bien, Flavio Salazar, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Bueno, gracias a ustedes. Que esté bien. Buenas noches.